ahora sí partimos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos al segundo encuentro de Estudiantes Preguntan, un proyecto que estamos desarrollando con Seina, con extensión del Instituto Nacional y con el Centro de Alumnos. Esto ya partió hace un tiempo cuando se entrevistó, bueno, los estudiantes entrevistaron a los precandidatos presidenciales y bueno, estuvieron varios ahí en el aula magna. Luego se entrevistó también a Martín Erazo por el cortometraje Bestia. Ya, eso fue también en la sala del Centro de Arte Alameda, en la sala de cine. Bueno, hoy día nos reunimos hoy acá por la celebración del Día Mundial de la Fotografía. No sé si sabían que era hoy el Día Mundial de la Fotografía, y se celebra porque en el año 1939 se presentó en la Academia de Ciencias, Louis Daguerre presenta su invento, algo que venían ya trabajando varios investigadores, pero él fue el que se adelantó, ¿cierto? Y se adjudicó como la invención de la fotografía. Básicamente fue la presentación al público, porque ya se había inventado, ¿cierto? Y él, bueno, él dio comienzo un poco como a la parte más pública de la fotografía, que luego pues se masificó con la cámara Kodak. Ya, ahora en esta ocasión tenemos la invitación de Alejandro Jope, un fotógrafo, un tremendo fotógrafo chileno que se podría decir que de alguna manera inició su carrera fotográfica con las protestas, ¿cierto?, durante la dictadura, cuando formaron varios fotógrafos chilenos, la Asociación de Fotógrafos Independientes, la AFI. Ya gracias a esa asociación pudieron trabajar medianamente tranquilos, ¿cierto? Y evitar de que fueran detenidos, que igualmente lo fueron, pero al menos se resguardaban de alguna manera a través de esa asociación, ¿ya? Les da cierta formalidad que no existía en los fotógrafos. Y básicamente lo que desarrollaron es un trabajo autoral súper interesante, muy interesante, que la verdad que el último año igual se ha podido mostrar al público chileno con unas tremendas exposiciones, ¿ya? Ahora actualmente está el hermano de Alejandro, Álvaro, está exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿cierto?, una exposición del plebiscito del 88. Súper exigente también para el momento que estamos viviendo, así que lo invito también a que lo puedan ir a ver, ya que son fotografías también tomadas durante ese periodo, ¿cierto?, de la dictadura. Bueno, tenemos cierta parte del centro de alumnos del área de cultura que ellos van a hacer la entrevista, ¿cierto? Van a partir con las preguntas, un poco como para poder ir tomando ritmo, y después pueden ustedes, el que quiera, poder hacer preguntas también y poder generar esta conversación. Antes, Alejandro va a partir mostrando un poquito su fotografía para generar un pequeño contexto, y ahí sí partimos cuando tú nos digas, Alejandro, con las preguntas. Bueno, buenos días. Antes de partir con el conversatorio, agradecer a Felipe. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo creo que este tema de compartir con estudiantes, y más que estén de alguna forma conectados con la cultura, que estén conectados con el arte, que estén conectados con lo cotidiano, me hace realmente estar agradable y estar en casa. La invitación es que ustedes pregunten, se sientan cómodos, se sientan con toda la libertad de hacerme las preguntas. Yo feliz de responder, y voy a compartir las imágenes. Bueno, esta primera imagen es un poco el inicio. ¿Apagó la luz? Ah, ya, yo lo voy a ver. El inicio de mi fotografía, como el partir, el inicio, que tiene que ver que yo estaba trabajando en una fábrica textil. Ahí está, ¿no? ¿O apago todo? ¿Se ve bien? Todo. Ya. Sí. Ahí sí. Entonces yo en los años 80 estaba trabajando en una fábrica textil.
y estaba también el inicio de la fotografía. En ese tiempo no habían escuelas, en la universidad no se estudiaba fotografía como hoy en día, habían institutos, habían escuelas. Yo particularmente estudiaba en la noche, había una escuela de fotografía que se llamaba Fotoforo, que lo crearon un grupo de fotógrafos, por nombrar algunos, Luis Weinstein, estaba José Seituno, fotógrafos que hoy día de alguna forma están presentes, Jorge Gress, y era una escuela bastante pequeña que enseñaba fotografía, y había fotografía profesional en el día y fotografía, talleres en la noche. Como yo trabajaba, hacía talleres y trabajaba en esta fábrica. Bueno, y ahí yo empecé con mi curiosidad con respecto a la fotografía, de observar lo que me estaba tocando vivir. Y aquí un poco estas 3 imágenes que voy a mostrar son de la fábrica. Ahora yo me preguntaba a esa niña que está mirando qué está pensando. Ahora esta imagen es una fotografía de archivo, que es bien importante el tema de la fotografía de archivo, que ya toda esta gente ya es mayor, que uno ya no sabe qué es lo que pasó, y ahí hay un tema que tiene que ver con el trabajo. Y todo este tema, estas imágenes yo las tomaba en la mañana, en el desayuno, en la hora de almuerzo, en la tarde, y hice este tipo de retrato. Aquí también este grupo de trabajadores están después como en la sobremesa, jugando brisca, y hay una particularidad ahí bien especial. Por ejemplo, se ve donde guardan la ropa los obreros, el tema de los mesones, los salones, y ese grupo de gente, por ejemplo, había ese grupo particularmente todos eran sordos mudos, y eran trabajadores que trabajaban, por ejemplo, en la plancha. También yo hice un retrato ahí. Este trabajo es mucho más amplio, pero aquí quise un poco ilustrar estas 3 imágenes. Ahora, ya pasando el tema de la fábrica, dije voy a elegir, y me fui para el norte. Fui a trabajar a la Universidad del Norte. Tuve la oportunidad esto fue en invierno, de vivir, arrendar un departamento en La Herradura. No sé si conocen La Herradura, en Coquimbo. Y bueno, estaba muy barato. El tema es que yo tenía mi departamento en La Herradura, y en verano eso es muy caro, es carísimo, pero en invierno estaba todo más barato, y yo recorría La Herradura hasta llegar a la Universidad del Norte de esa época. Y esta imagen es de ese bueno, estuve un par de meses, 6 meses o casi un año en la Universidad del Norte, y decidí, por una situación externa, un contexto, que a mi hermano Álvaro lo tomaron preso en esa época, y la CNI, y lo golpearon, y en ese momento el director de la Universidad del Norte era un rector designado, naval. Me mandó a llamar, me dijo si tú eras pariente del Jope, de Álvaro Jope, y le dije, éramos hermanos, y la cosa es que ahí yo decidieron en volverme a Santiago. Ahora eso fue una oportunidad de venirme a Santiago y empezar a retratar lo que estaba sucediendo en Santiago, y aquí tiene que ver con la calle. Bueno, acá esta fotografía es del movimiento Sebastián Acevedo, que fue un movimiento bastante interesante en esa época, en los años 80, que hacían unos meetings muy breves, hacían un lienzo y terminaba un par de minutos, lo más breve posible, hacían lo que tenían que hacer y se disolvían. Y esto aquí es frente a la Moneda, donde está el edificio de la militar, donde está todo el tema militar. Ya después del tema de la calle, ya dije, bueno, aquí voy a empezar a trabajar en la fotografía de prensa. Me focalicé con el tema de prensa, y ahí apareció el diario La Época. Estuve como colaborador del diario La Época. Es un trabajador del diario La Época, que lo retraté.
aquí hay una imagen de ese contexto que tiene que ver con la misa, una misa en típico trabajo de encargo que uno tenía que hacer como fotoperiodístico. Y ahí, bueno, yo en vez de hacerla, me acuerdo que estaba hablando no sé, en esa época, si era Fresno, el cardenal, pero lo que a mí me llamó la atención es un poco este retrato de esa época, lo que tenía que ver con la prensa. Esta fotografía ha tenido bastante, ha sido una fotografía que tiene que ver con Pinochet y Contreras, una foto que prácticamente única, esta imagen de los dos juntos, y bueno, todos sabemos a quién retratar. Ha sido bastante publicada, se han hecho libros con portada, ha tenido bastante éxito. Ahora, para hacer esta fotografía fue una fracción de segundo, muy rápido, fue ese instante que se saludaron, y ahí tiene que ver un poco con el tema de la observación, la información, varios elementos que tienen que ver con la fotografía, en este caso documental, la fotografía periodística. Esta otra imagen está en los cerros de Chena. Son unas actividades que se hacían el ejército para celebrar, no sé, aquí se estaba celebrando el regimiento en San Bernardo, y hacían una forma de celebrar, invitaban a todas las autoridades cívicas, militares. Todas estas personas en la primera fila son todos gente que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, estaba la intendenta, gente pública de esa época, y están mirando, esto en los cerros Chena, y están mirando juegos militares. Bueno, la cosa es que esta imagen tiene una anécdota que me acuerdo que me llamó el coronel, el encargado del regimiento, preguntando por esta imagen. Ahora, todo esto en el contexto de los 80, yo dije que, no sé, me van a tomar preso, alguna cuestión. La cuestión es que el director de la escuela era el nieto y quería la fotografía. Ahora, esta imagen también se ocupó mucho en el tema de los juguetes no tema de la arma, pero se cortó la imagen de toda la... Me acuerdo que lo hizo la Sara Larraín, y se cortó toda la imagen en la mitad, solamente se veía el niño y todas las autoridades se cortó, y ahí aparecía no a la arma. Esta otra imagen también está en un contexto fue un secuestro a un militar, el Frente Patriótico Manuel Rodrigo secuestró a Carreño, un coronel Carreño, y una de las formas de contribuirse, Manuel Rodríguez pedía que se repartieran en las poblaciones alimentos, y esta imagen está tomada en La Victoria. Bueno, ya aquí un poco cerrando el tema de la fotografía de prensa y el tema político que estaba en esa instancia, yo retraté esta imagen un poco, de alguna forma, lo que estaba sucediendo en esta transición de dictadura y democracia. Sí, yo creo que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a esta primera etapa. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, primero que todo, buenos días, Alejandro. Gracias por estar acá, por compartir un poco de tu arte. Yo soy Rodolfo Lira, estoy con mis compañeros Vicente Varas, Nicolás Chonfer. Y bueno, antes de entrar de lleno a lo que sería a los temas políticos y sociales, me gustaría partir un poco por tu primera fotografía, porque vi la foto de la trabajadora y me llamó la atención. ¿Qué buscabas con esas fotos, con esos retratos? A ver, como aparece ahí, es mi inicio. Un poco para mí era la búsqueda de lo que yo estaba descubriendo la fotografía. Y descubrir la fotografía significaba conocer la cámara, ver el tema del laboratorio,
Por un lado está todo este tema de descubrir lo que estaba yo haciendo respecto a esta máquina, y que era interesante. ¿Partió como un hobby? No sé si hobby, no creo que hobby, porque por ejemplo yo estuve trabajando en el sur, antes de la fábrica estuve trabajando en una mina, y en ese tiempo no tenía cámara fotográfica, pero por ejemplo retraté mucho sin cámara. Hay un término muy común en respecto a fotografiar sin cámara, y en esa época yo no tenía cámara, pero fotografié mucho en ese instante. También el tema de los trabajadores, el tema de la naturaleza, me llamaba mucha atención el tema de la naturaleza, la vegetación, los ríos, el pescar. Después, eso fue en verano, después en invierno estaba todo el tema de la nieve, no sé, era un paisaje increíble. Fue justo ese contexto, estaba la guerra de las Malvinas. Me acuerdo que fue un invierno crudísimo. A nosotros como nortinos nos dan 2 pasajes en este caso a Santiago, y ahí en esa época me acuerdo que el río Mapocho se desbordó. Entonces, bueno, ahí, pero no tenía cámara. Entonces, un tema que era observar. ¿Fue como una necesidad o no? Yo creo que sí, yo creo que algo que estar como atento a los instintos, estar preocupado de lo que uno está viendo y cómo expresarse. Yo creo que eso es importante. Un poco como conectar con la cámara. Claro, yo creo que la cámara llegó. Llegó, bueno, ahí también fue otro tema. En esa época tener una cámara no era tan fácil. Recuerdo que para comprarme la primera cámara tuve que viajar a Iquique. Aquí a Deo, y fuimos a comprar una cámara fotográfica con un amigo, y ahí tomé fotografía. Me acuerdo que después compré una cámara, compré un trípode y un par de rollos. La cosa es que después ahí pasamos por Bisbiri, hice unos retratos en Bisbiri, retrataba a mi amigo. Entonces un tema como observar, como el tema era lo que a mí me tocaba vivir. Y en este caso la fábrica me tocó lo que me tocaba vivir. Yo estaba mirando la fábrica. El trabajo de la fábrica es un trabajo muy rutinario, un trabajo que no se piensa mucho, pero estaban pasando otras cosas que a mí me llamaban la atención. Entonces tú cumplías tu trabajo, pero había otras cosas que a mí me llamaban la atención antes de entrar al trabajo, en el intermedio del trabajo y después del trabajo. Pues no podía tomar fotografías durante el trabajo, aunque igual tomé algunas imágenes de esa situación. Entonces era un tema como de necesidad. Yo creo que era una necesidad. Y antes de que pasara esto con tu hermano Álvaro, ¿ya sentías una atracción por lo social, por retratar eso? Yo creo que sí. De hecho, yo creo que esa fotografía que de Coquimbo, de la persona que está recogiendo algas, una mujer que está recogiendo algas, y esta persona que va pasando con un terno, que tú decís, ¿qué es lo que es esto? Entonces ya había un tema que a mí no sé si la palabra me obsesionaba, porque ahí yo creo que, no sé, era un tema de estar atento, de como tener un foco. Yo creo que de escucharme y tomar lo que a mí me interesaba tomar. En este caso era la gente, y creo que eso ha sido siempre como un común denominador, hasta ahora. Genial, gracias. Sigamos con las demás fotos. Sí. Aquí hay un video.
Bueno, aquí en este video tomé una fotografía que es la que viene, pero hay un tema que me gustaría como observar ahí respecto al video, que es un poco un retrato, un poco lo que estaba pasando en esa época. Y no sé si se dieron cuenta que al final del video hay una persona que está con una máscara. No sé si se dieron ese detalle. Bueno, ese es un fotógrafo extranjero que era como el fotógrafo top, que hacía fotografía de guerra, que estaba haciendo fotografía en distintas partes del mundo, y su foco era el tema de la guerra. Y vino para acá y este tipo venía con una máscara, venía con, no estoy exagerando, 100 rollos de película, en este caso análoga, blanco y negro, negativo, color, diapositiva. Era como una estrella. ¿Por qué digo esto? Porque un poco el tema esto de la fotografía periodística y lo que es noticia y lo que es noticia y lo que no es, y un poco el tema de lo que uno es como fotógrafo, en este caso de origen, y lo que uno está retratando. Esta gente tomaba la foto, la despachaba o se iba a otra guerra o se iba a otro conflicto, y nosotros éramos los que nos quedábamos acá. Entonces había un tema ahí que creo que ya en ese momento a mí ya me empezó como a despertar un poco, ver otras cosas, ¿no? Ver un tema con el tema de la fotografía periodística, la fotografía de los diarios, la fotografía de la agencia. Yo creo que es un tema que ya empezar como por qué una fotografía, por qué esta imagen o por qué no esta otra imagen, el mercado de la fotografía. Entonces había todo un tema que yo creo que empecé como además de fotografiar, de observar. Bueno, acá esta otra imagen, acá en la Corte Suprema, también este tema esta imagen del silencio, el dolor, que no pasa, pero está pasando. Un poco el tema no retratar la violencia tal cual, sino que hay una violencia en este triángulo y esa imagen, los símbolos, por ejemplo, tratar de retratar y registrar y traer hacia esta imagen símbolos, sensaciones, ojalá que tengan muchas lecturas, no solamente una lectura que te quede en el golpe, sino que hayan varias lecturas y que la gente observe. Yo creo que ese era un tema que es recurrente en mi fotografía. Bueno, acá esta es la fotografía del funeral de Rodrigo Rojas. De hecho, el día de la fotografía, el premio es el día de Rodrigo Rojas. No sé si eso en algún momento se cambió, porque ahí como que, no sé si Felipe... Eso sí, lo que pasa es que en pandemia creo que pararon con los premios, o sea, dejaron de darlo. Yo creo que ahora no sé si lo retomaron o no, eso no estoy muy seguro, no lo he visto. Como premio. Claro, existía un premio a la fotografía joven o fotografía emergente, se llamaba Rodrigo Rojas de Negri. ¿Puedes explicar un poco? Claro, bueno, yo creo que aquí ¿quién era Rodrigo? Rodrigo es un fotógrafo chileno que vivía en Washington, amigo de Marcelo Montesino, otro fotógrafo que vivió mucho tiempo en Washington y que vivía acá en Chile. Y Rodrigo lo único que quería venir acá a Chile, que es lo que estaba sucediendo acá en Chile. Su foco, su norte era qué estaba sucediendo en las poblaciones, qué estaba pasando con la gente. Él había estado exiliado yo creo que todo el tiempo en Estados Unidos, y llegó acá a Chile. Bueno, y sabemos todo lo que le pasó a Rodrigo con Carmen Gloria Quintana, que los quemaron vivos. Sobrevivió la Carmen Gloria, pero Rodrigo no pudo sobrevivir. Y este es el funeral de Rodrigo, y creo que esta imagen una imagen muy recurrente respecto a lo que estaba sucediendo en esa época respecto al tema de la muerte. Murió mucha gente, muchos estudiantes, mucha gente joven. Esta imagen particularmente se repetía, el tema de que los policías tomaban el féretro y lo secuestraban y se lo llevaban al cementerio,
y lo más rápido posible. El tema era cómo hacer todo este ritual lo más rápido posible sin el tema masivo, sin el tema social, que ojalá fuese lo más rápido posible. Y acá sucedió algo similar. Esta otra imagen es de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en Buchef, una toma de los estudiantes. Y bueno, también aquí el tema cómo la represión, cómo la policía atacaba a los estudiantes. Y acá particularmente esta imagen también es una imagen que las 3 personas que llevan al estudiante son 3 personas públicas de esa época. Esta otra imagen es en la Victoria, al otro lado estaban los pobladores y acá está la policía disparando. Eran situaciones bastante complicadas que tú tenías que resguardarte, pero el tema era cómo yo puedo retratar por este lado. Hay otro fotógrafo que es Héctor López. Él estaba en la Victoria, hizo todo un trabajo sobre la Victoria de esa época, un poco como desde la perspectiva de los pobladores. Entonces es bien interesante ese contraste y cómo uno abre ese abanico. Yo creo que es importante en la fotografía no solamente quedarse con una sola mirada, sino que tratar de abrir varias miradas. Y creo que hoy en día la fotografía está mucho en ese contexto, en el tema de abrir miradas, y el abrir miradas significa un trabajo colectivo. Yo creo que la fotografía acá se está trabajando mucho más en los temas colectivos, porque hay distintas miradas, y eso creo que enriquece la imagen. Esta otra imagen también tiene que estar en los tribunales, un poco... Aquí hacían meeting también respecto a los detenidos desaparecidos. Me olvidaste, y el tema del olvido, yo creo que también aquí la fotografía cumple un rol importante con respecto al olvido. Sin ir más lejos, la fotografía, uno al ver imágenes, uno recuerda imágenes. Yo tengo memorias, por ejemplo, en el caso de mi origen, de mi familia. Mi madre tenía una caja de madera, que cada cierto tiempo nos invitaba, o miraba, abría esa caja y tenía imágenes de su hermana, nosotros cuando chicos, o del sur, no sé, cosas muy cotidianas, pero era todo como un tema esto de abrir esta caja y descubrir todas estas imágenes. Y creo que tiene que ver un poco el rol de la fotografía, el tema de no olvidar, y de recordar. Acá esta imagen es en el Centro Cívico de Santiago, lo que antiguamente se llama la Plaza de la Libertad, que hay una llama de la libertad, había todos unos símbolos dictatoriales, hasta hace no mucho tiempo, y bueno, cada vez en esta época, fines de agosto, principios de septiembre, izaban esta bandera. Esta bandera es una bandera que es donada por el gobierno japonés, es una bandera enorme, estuvo mucho tiempo en esa bandera. Yo tengo mucho tiempo recuerdos de esa, inclusive antes de tomar fotografía ya el tema de la bandera era un tema recurrente, y también este tema de como de transitar en esta ciudad y de observar, y hay cosas que uno va transitando y va observando y de repente como que pasan cosas que uno está. Yo creo que la fotografía tiene que ver con eso, que uno está y toma la fotografía, está con su cámara. Es distinto, por ejemplo, el tema del periodista. El periodista puede no estar y puede escribir una historia. En cambio, el fotógrafo tiene que estar donde está sucediendo. Esta fotografía está tomada en La Ligua, ya casi en plena campaña del plebiscito y de una comitiva de Pinochet.
bueno, no más clara no se puede decir respecto a esta imagen, pero son situaciones que muy rápidas. Me acuerdo que yo vi esta imagen y me bajé del auto, tomé fotos de frente y también tomé fotos de atrás, pero aparecen este tipo de situaciones que son que el tema es estar ahí y tú las registras. Lo mismo acá, estudiantes de esto es muy cerca de acá, de la Escuela de Economía, de España del No. Acá está en Valparaíso, la manifestación de Pinochet. Y esta imagen es de la Fiscalía Militar, que tiene que ver un poco yo creo que esta imagen es como este tema de observar. Aquí en esta Fiscalía transitaba muchas situaciones a nivel político, muchos tipos, el tema de los detenidos. Estaba el fiscal Torres, un fiscal que era muy famoso en esa época, y entraba, no sé, periodistas, políticos, gente no política, y era muy siniestro. Me acuerdo que eran jornadas de espera y que salía gente, hacía declaraciones, todos por temas políticos que tenían que ver con lo que estaba sucediendo en el país. Y obviamente, bueno, hay toda una historia con respecto al fiscal Torres, pero a lo que voy es que este tema de la observación, que como yo observo y cosas, de repente hay situaciones que uno tiene la cámara y hace ese retrato. Ahora, el tema es que para mí esta imagen, bueno, se abre esta cortina, se cierra esta cortina, está cerrada, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo ideal es que esta imagen sea, que tenga varias lecturas. Yo creo que un poco esa es lo que no solamente es un retrato parcial, sino que haya mayores cantidad de elementos posibles para que el que la vea tenga distintos significados muy subjetivos. Entonces eso lo puede ver cualquier persona y lo puede entender como no lo puede entender, pero creo que es importante que se abra ese abanico, que la imagen tenga un cierto, tal vez un misterio. ¿Vamos con la ronda de preguntas? Todavía quedan fotos. Queda un video. Ya. Queda un video, terminamos con un video. Veamos un video. El horno. Mira esta hoja de contacto. Recuerdo que estábamos seleccionando fotos para el libro, en la casa de la Helen. Se encuentra Álvaro, Paz, Susan, Helen y yo. Más adelante, sentado, está Marcelo. Fotografié ese momento pensando como un registro, recuerdo. Nunca había visto tanta cantidad de fotos tiradas en el suelo. Era nuevo para mí. También práctico, no había mesa donde dejar las fotos. Además, caminar sin zapatos. Felicitaciones por ser el que tenía 48 de sus 50 fotos, que quedaron en la primera selección, cierre comillas, Helen Hughes. Después, en la edición final, 11 fotografías. Recuerdo que eran largos días, nos turnábamos viendo fotografías. Al final de la hoja de contacto, en un hotel de Buenos Aires, ya terminado el taller de fotoperiodismo en La Plata, nos reunimos con Fred Ritchie, editor del New York Times, uno de los 2 editores fotográficos que participaron en la reunión, junto a Claudio, Susan, Álvaro y yo. Esta hoja de contacto me conecta con lo mejor de esa etapa, generosa en lo profesional, primer libro colectivo, qué aprendizaje, inolvidable, difícil de describir, agradecido de todos los fotógrafos que participamos en esos momentos. Verano del 90. Parte con... ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto.
Ya bueno, volviendo un poco a este tema, claro, ¿Cuál es el tu contexto- nombre? Nicolás. Nicolás. Volviendo un poco a este tema, claro, el contexto de dictadura, todo. Felipe nos había introducido un poco al principio. Al introducirte mencionó a la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes. ¿Nos podrías contar un poco más sobre eso, todo ese trabajo, y cómo fue, qué hacían exactamente? A ver, para contextualizar, la AFI partió a fines de los años 80 y yo salí del colegio en el año 79. No pensaba en la fotografía, pero ya tenía Álvaro, es mi hermano mayor, y Álvaro yo creo que ya estaba en los años 80, estaba tomando fotografía. Entonces, de alguna forma, yo tenía algún vínculo, un puente respecto a lo que estaba pasando con la fotografía a través de mi hermano, que es Álvaro. Pero no era protagonista. De hecho, en esa época, del 80 al 85, al 86, como les comentaba, yo estuve trabajando en una fábrica textil y paralelo a eso, en la noche estudiaba fotografía. Participaba en talleres, pero en ese tiempo me empecé a vincular con la gente de la AFI, que para mí la AFI eran personas. No sé, por ejemplo, aquí yo puedo nombrar a José Moreno, a Pepe Moreno, puedo nombrar a Lucho Navarro, gente por ejemplo, había otra persona que tuve mucha cercanía y fue muy importante en esa época, Juan Mesa Lopendía, que Juan Mesa tenía una sala de fotografía que era del británico, la sala Edwards, y en esa sala se hacía mucho tema de fotografía. Entonces la AFI tenía ahí un vínculo con Juan. Se crearon muchas exposiciones, y creo que las primeras exposiciones de la AFI se hicieron ahí en la sala Edwards. Después había otra sala que se llama la Casa Larga, que queda en Bellavista. Otra sala que me acuerdo, en este minuto no me acuerdo el nombre, pero el galerista es un italiano, de apellido italiano, que también era genial. Pero en el caso de sala, me acuerdo muy bien el tema de Juan Mesa Lopendía, la sala de Edwards. Y en esa sala había muchas posiciones y era un lugar de instancias para juntarnos, para hacer fotografías, para mostrar imágenes, y eran instancias de juntarse después de la muestra. No sé, nos íbamos a tomar una bebida, una cerveza, y había conversación, y ahí empezaba todo este mundo. Ahora yo era como dentro era como el más pequeño de edad, ya gente mayor, y ahí empecé como a vincularme con respecto al tema de los fotógrafos. Y es más, gente que muy generosa, gente que, por ejemplo, el mismo Juan, el mismo José Moreno, el Lucho Navarro, gente que de alguna forma mayores que mí, pero muy generosa en el sentido de ayuda. Yo les comentaba que cuando estuve en el norte, en la Universidad del Norte, una de las cosas que yo hice, me fui de fotógrafo a la Universidad del Norte. Entonces una de las cosas que tenía que trabajar había que hacer una diapositiva para los profesores de biología, porque era una escuela de universidad de marina. Entonces había que hacer diapositivas, tenía que hacer fotografías de peces, revelar temas de negativos submarinos, todo ese tema, y todo esto eran proyecciones para los profesores y había que ponerle un color. Y me acuerdo que yo en esa época no tenía esa información, entonces me acuerdo claramente que ya, no sé, yo partía esa imagen de la herradura, no sé, la pega partía a las 9 de la mañana y yo a las 6 de la mañana ya estaba, 6:30, ya partía caminando hacia la universidad, llegaba tipo 7 a la universidad y empezaba a practicar el tema del revelado y todo el cuento antes de que partiera la pega. Entonces ahí llamaba por teléfono me acuerdo claramente, llamaba a José Moreno, a Pepe, y Pepe me da recetas, me da fórmulas de cómo revelar estas diapositivas de colores.
Entonces ese era como el vínculo, te das cuenta que un tema como muy cotidiano, muy el tema de la ayuda, de ponerse en el caso del otro, y eso siempre, yo creo que eso, porque digo esto, refleja un poco lo que era la AFI como instancia en ese momento, el tema de la colaboración, y eso en todo contexto, el tema de la calle, el tema de la represión, era como un reflejo de lo cotidiano, lo más cotidiano, y esa empatía que había con la otra persona. ¿Y cómo se reflejaba ese vínculo que tenían casi como una familia en la calle y la persecución política que debieron haber tenido? A ver, se reflejaba yo creo que de la misma forma. A ver, voy a contar una anécdota, por ejemplo, la fotografía de cuando sucedió el día julio del 86, lo de Rodrigo Rojas, fue un paro nacional, un tremendo paro. Y en esa época, bueno, para hacer fotografía de este tipo, tú tenías que no podías andar solo, ¿no? Andabas con un grupo de gente. Entonces armábamos grupos, alguien tenía auto y nos metíamos dentro de un auto, no sé, 6 fotógrafos. Y hacíamos recorrido en todas las poblaciones en esa época. Y me acuerdo que estábamos en General Velázquez, lo que ahora es una autopista, y había una imagen que estaba así tipo ya como lo más de guerra, así tipo Beirut, con fogata, fuego, gente con, no sé, con la mano arriba. Esa foto la tomé. La cosa es que era como una imagen de guerra, ¿no? Eso es lo que... Ahora yo creo que esa imagen fue bastante... que algo estaba sucediendo, y ese mismo día llegaron unos pobladores y nos comentan de que en la mañana, esto fue al final del día, y los pobladores se acercan, porque había mucho tema de los, no sé, el fotógrafo, la gente se acercaba a los fotógrafos a decir, no, mira, está pasando esto, va a pasar esto otra cosa. Ahí había un tema de comunicación. Entonces llegaron unos pobladores y nos comentaron de que en la mañana habían quemado a 2 personas. Chuta, ¿qué pasó acá? Fuimos a esa calle y habían marcas de ropa quemada. También tengo esa fotografía, sin saber que era Rodrigo, sin saber que era la Carmen Gloria. Y ese día murió, no sé, murió mucha gente, 20 y tantas personas murieron. ¿Fueron bien cercanos con Rodrigo, los dos? No, mira, yo en ese sentido lo conocí a Rodrigo, la cercanía. Rodrigo era bastante como chileno extranjero, ¿ah? Era bastante especial. Yo diría que era Rodrigo una persona bastante especial. Tuve conversaciones, nos juntamos, pero era tímido. No tuve una cercanía mayor. Lo que sí, mi hermano Álvaro tuvo una cercanía, porque en esa época Álvaro estaba trabajando en la revista AFSI y Rodrigo fue a la revista. Yo en esa época mi vida era mucho más intensa que una revista. Pero claro, lo conocí, estuve en situaciones, por ejemplo, la fotografía que se ocupa mucho en la fotografía de Rodrigo. Me acuerdo perfectamente cuando estábamos, esa una fotografía que se recortó y está la Inés Paulino, me acuerdo que está la otra gente, y se recortó esa imagen. Claro, yo tenía una cercanía, pero como te digo, Rodrigo era extranjero. Creo que había un tema ahí que tenía que ver con extranjero, y de hecho no sabía lo que estaba pasando, porque creo que lo que sucedió era un poco, no era gratuito, que andábamos un grupo de gente y él andaba solo con la Carmen Gloria. Entonces siempre había ahí un tema que de alguna forma yo después con el tiempo supe de que le comentaban, oye, tú no puedes andar solo. Entonces había temas peligrosos. De cierto modo era como una cercanía más profesional. No, porque como te digo, Rodrigo él andaba en la suya,
de alguna forma. ¿Me explico? Sí. No es que yo sé que, por ejemplo, sé que hay una imagen, por ejemplo, que aparece en un lienzo de Rodrigo con el bolso y la cámara, y la toma otro colega, y en esa época estaba todo el tema de los gurkas, de gente que eran militares, que estaban de civiles, o policías que eran de civiles, y los tipos te rompían la cámara, te pegaban, habían situaciones. Y en esa imagen, para terminar, esa imagen la tomó un colega y aparece Rodrigo. Y esa imagen, en algún minuto dijo, bueno, ¿quién es esta persona? Porque había muchos gurkas que andaban con cámara tomando fotos, nos tomaban fotografías. Y nadie sabía quién era Rodrigo. Claro, en la película de La ciudad de los fotógrafos mostraban que uno notaba al tiro cuáles eran los sapos. Claro. Porque andaban con lentes y tenían bigote. Claro. ¿Cuáles eran los códigos que tenían ahí? Porque entre fotógrafos igual se conocían. Bueno, era como casi, no sé si han visto imágenes de Guillo, de un dibujante que siempre ponía a los tipos así como sospechosos con lente oscuro. Bueno, aquí la misma imagen, yo mostré ahí una imagen que aparecen donde están, no olvidar, y aparece un tipo con los lentes oscuros, Claro. son como... Es como casi un estereotipo. Claro, como un estereotipo. Y este estereotipo aún existe. Yo creo que es importante, todavía ha sucedido en el tema del estallido social, eso lo sabemos. ¿Cuál es tu nombre? Vicente. Vicente. Volviendo al tema de la persecución política, quería preguntar cómo era la sensación de que en cualquier momento a ti te podían romper la cámara, que una foto te metiera en problemas, o esa, más allá, poder matarte por alguna foto o esas cosas. ¿Cómo fue la sensación en ese momento? Mira, yo creo que esa situación viví esas situaciones. Estuve en la población Los Copihue, me acuerdo que esta población Los Copihue que hay en la avenida La Florida, había una cancha. Estaba un canal, la cancha y la población. Me acuerdo que no sé si fue ese mismo día, el día de que mataron a Rodrigo, o quemaron a Rodrigo, que fue un día muy intenso, fueron 3 días intensísimos, y me acuerdo que empezaron los militares a disparar, y yo tuvimos que cruzar toda una cancha para llegar a una población, para podernos resguardarnos, y yo escuchaba los balazos. Teníamos que andar agachados porque los balazos llegaban, la población era de madera, sentía el ruido de los balazos. Ahí hay un tema como de vivencia respecto al tema de lo que tú comentas. Después, ya casi al final de todo este proceso, al final de los 80, también en la Alameda me hicieron un callejón oscuro, la policía, y al pasar por ese callejón oscuro me agarraron la cámara, me la quitaron, y después al otro día apareció en la Universidad de Chile toda rota. A mí me pegaron, pero bueno, me pegaron típico del callejón oscuro, que te pegan patadas y toda esa cuestión, pero a eso me quitaron la cámara y me la rompieron. El otro día apareció en la Universidad de Chile toda rota. ¿Y en algún momento viste algún compañero tuyo, fotógrafo, siendo llevado por carabineros? Claro, de hecho tengo fotografías de Claudio Pérez. A Claudio Pérez lo tomaron preso y le tomé una fotografía. Son situaciones que eran como cotidianas. Ahora, la fotografía en este caso era una forma también de, ¿cómo explicarte? El hecho de, si estaba pasando una situación de violencia, el ser fotógrafo de alguna forma detenía esa situación de los carabineros de no seguir reprimiendo. Entonces, si había un fotógrafo, había un stop, baremo. Entonces había una forma, había unos códigos de ahí de decir, bueno, no sigan reprimiendo. Para haber tantos fotógrafos, los carabineros no reprimían. ¿Y cómo te sientes tú con respecto a que, como tú bien dices, las fotos nos hacen recordar? Tus fotos nos demuestran
cómo fue gran parte de la dictadura, como todos sabemos lo que sucedió en esa época. ¿Cómo sientes tú que esas fotos están repercutiendo ahora mismo? Con todo el tema de que ahora tenemos una nueva constitución, que queremos sacar la constitución de Pinochet y todo lo que conlleva lo que fue la dictadura. Bueno, yo creo que es importante, este tema tiene que ver con la memoria. Yo creo que es importante, la memoria es frágil. El tema de la fotografía ayuda a recordar, ayuda a decir, bueno, esto sucedió y nadie quiere que vuelva a suceder. Creo que ese es un tema importante. Y este tiene que ver con tal vez con la fotografía de compromiso, uno, sin saber, por ejemplo, lo que yo les comentaba respecto a este fotógrafo norteamericano, Morrison, que es el apellido, él tomaba fotos y se iba. Y se iba con rollos llenos y las publicaba en la agencia, por encargo, pero nosotros nos quedamos. Yo creo que eso es un poco el reflejo que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con cuál es el rol que uno cumple. Ahora con la distancia, el tiempo, uno se da cuenta en qué estaba. Que muchas veces puede haber dicho, ¿cómo yo estuve en eso? A lo mejor tal vez no hubiera estado. Son preguntas que bueno, uno las vivió y muchas veces lo vivió a partir del estómago. Uno de los fotógrafos que yo mucho me llamó la atención fue Joseph Koudelka. Joseph Koudelka es un fotógrafo checoslovaco que estuvo en Praga en el 69. También era un fotógrafo que era de allá, era de checoslovaco, y el tipo agarró su cámara y retrató todos esos días de Praga, y también y quedó, esas imágenes quedan y todavía perduran esas imágenes, son imágenes inolvidables. Yo creo que eso tiene que ver con la memoria, y creo que el aporte de la fotografía, en este caso la fotografía documental, la fotografía que retrató esa época, es un poco no olvidar. Quisiera hacer la última pregunta antes para darle la palabra al público. Que si alguna vez tú sentiste miedo o quisiste dejar todo esto, porque nos comentaste la anécdota de que en un momento los militares empezaron a disparar, y bueno, personalmente yo he estado en manifestaciones tomando fotos igual, y uno siente una adrenalina, uno sabe que la cámara es un arma, los disparos quizás no son disparos con balas, pero la comunicación igual es muy fuerte, pero es cosa de que venga alguien, me tire la cámara y me golpee y listo. ¿Alguna vez quisiste abandonarlo? ¿O qué te mantuvo ahí? Mira, yo creo que es una pregunta que tiene que ver con esta imagen, con la fotografía, un poco el tema del miedo. En esa época había mucho miedo, yo creo que el miedo de uno. La fotografía en general es un retrato de uno. Yo creo que de alguna forma todas estas imágenes que yo mostré tienen que ver con más allá de la cámara, más allá del tema técnico, el fotógrafo, el ojo del fotógrafo, la persona, que es lo que quiere mostrar. Y en este caso, yo creo que el tema del temor era un tema del temor. ¿Y qué es lo que es el miedo? El miedo es algo que todos tenemos, como la alegría tal vez, o la esperanza, son temas que uno puede vivirlo. Y en particular el miedo, cómo yo lo viví en el sentido de que no te detenga. Yo creo que es importante cuando uno tiene miedo, sentirlo. Yo creo que hay que sentirlo, lo que está sucediendo, lo que está pasando hoy día, lo que pasó a través de estas imágenes, uno recuerda. Ahora, cuando te paraliza, yo creo que ahí hay que tener un poco más de atención. Pero respondiendo a tu pregunta, a mí me sucedió de que hubo una saturación respecto al tema de la fotografía, en este caso de la violencia. Yo creo que hubo un desgaste respecto a este tema de la fotografía. Yo creo que hay una imagen que creo que fue como una imagen así que
para mí bastante como un antes y un después. Estaba también de estas protestas en el Paseo Ahumada y hay un corte de luz, se apaga la luz, no hay luz, uno no veía absolutamente nada y escucho un grito y vamos todos a aquí lo que sucedió y era un carabinero con un cuchillo en el cuello. Mira, independiente de la situación, yo creo que fue una de las situaciones más fuertes que sentir ese grito, el tema de la oscuridad. Creo que fue como un tema de decir, bueno, stop. En mayo, recuerdo esa imagen, la tomé con flash y esa imagen las cámaras fotográficas tienen la sincronización en esa época era de 125 y yo creo que en la oscuridad, no sé, la tomé en 200 y me pareció la mitad. El negativo me parece la mitad, una parte negra y la otra parte el retrato de esta persona, este carabinero con el cuchillo en el cuello. Y esa imagen, bueno, salió publicada en la portada de revista, pero ahí te das cuenta que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Ah? Y creo que a mí me pasó un poco el tema de como decir, bueno, ahí, stop. Ya mucho y creo que hay que escucharse. Yo creo que es importante escucharse, detenerse, reflexionar, decir, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está fotografiando, para qué está fotografiando. Son preguntas que uno se hace y creo que esas preguntas hay que hacérselas siempre, sobre todo cuando uno está expresando algo que quiere decir. ¿Y para qué fotografías? ¿Para qué? ¿Para qué fotografías? Yo creo que particularmente es lo que me pasa a mí, lo que yo estoy sintiendo. Y cuando el hecho que uno comparte la imagen y al compartirla, la otra persona la ve y puede decir, bueno, esto me llega, no me llega, la paso bien, disfruto, no me dice nada. Ya no es mía esa imagen. Compartir algo tuyo. Absolutamente. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con las preguntas al público. Vayan levantando la mano. Ya. Primero que todo, muy buenas tardes, don Alejandro. Un gusto igual estar con usted aquí conversando con toda la academia. Una consulta respecto a todas estas fotografías que nos ha mostrado, en especial durante la época de la dictadura militar. ¿Usted cómo se sentía acerca, por ejemplo, que hay fotos de manifestaciones, también de la Fiscalía Militar, o donde están los detenidos desaparecidos? ¿Cómo era esa sensación de que en cualquier momento lo podían encontrar, lo podían pillar? ¿Y cómo lo hizo para poder, por ejemplo, mantener esta foto durante el tiempo? Porque, por ejemplo, aquí vemos 1987, ya han pasado 25, 35 años en algunas. ¿Cómo lo hizo para que estas fotos perduraran el tiempo y no fueran vistas? Porque en esos tiempos cualquier persona que era opositora al sistema, ya sabíamos qué pasaba. Sí. A ver, bueno, aquí hay un tema. ¿Cuál es tu nombre, perdón? José, aquí hay un tema que tiene que ver con el archivo. Yo creo que es importante que, por ejemplo, aquí me he dado cuenta que hay bastante gente que le gusta la fotografía, que aprecia la fotografía, y aquí hay un tema que tiene que ver con el archivo. El archivo es un poco estas carpetas que ahora hoy día se ocupan en el computador, y es importante mantener esas carpetas bien mantenidas. Y el cuento de estas imágenes tiene que ver con el archivo, del cuidado del archivo. Ahora, hay libros, hay bastante documentación respecto a esta fotografía. Hay un libro que ahí mostré el video, y bueno, por un lado ese tema, y por otro lado tiene que ver también con de cómo yo muestro esas imágenes, ¿no? Cómo las muestro y en qué momento las muestro. Por ejemplo, esta instancia, yo creo que es una instancia que tiene que ver, hoy día estamos en un contexto especial, estamos a 2 semanas de un plebiscito. Creo que algo uno dice respecto a hay una opinión, yo creo que eso es importante, uno tiene una opinión, y esta opinión tiene que ver con la fotografía. Y ahí verá la persona que la recibe, que asimila estas imágenes, se da cuenta que hay una historia
porque acá, de hecho, todas estas imágenes, además también murió mucha gente, entonces hay mucha historia en estas imágenes. Entonces no es un tema que no solamente uno, yo creo que también en parte uno como fotógrafo, pero también tiene que ver con mi país. Yo creo que eso es importante. Vuelvo a este ejemplo de estos fotógrafos que venían, tomaban fotos y se iban, pero el que se quedaba era uno, y en el fondo yo creo que eso es importante, tomar de alguna forma conciencia en qué momento uno está viviendo, qué es lo que quiere vivir de mi país, y mi país es uno, y qué es lo que quiere de los demás. Entonces creo que eso es importante, tener como esa reflexión. No sé si no sé si tiene otra duda respecto a la... Vale. Hola, primero que nada, un gusto conocerte. Mi familia y yo somos admiradores de tus fotografías que has sacado durante la dictadura. Yo soy Juan Arauz, como dije, mucho gusto conocerte. Bien, gracias. La pregunta que tengo yo, que es parte mía, que desde pequeño que he visto tus fotografías, se me ha forjado esta pregunta con años y años, que es si tú sientes que has logrado representar todo ese sentimiento de miedo, tristeza, desesperación de la dictadura con tus fotografías, porque mis abuelos, que son los principales que vivieron esta dictadura, vieron tu trabajo y dijeron de que algunas fotografías representan bien este sentimiento y algunas representan como el sentimiento que tenía la gente más algo que ellos no podían describir. Y bueno, mi pregunta, como dije, era si usted cree que ha logrado representar el sentimiento que daba esa época de la dictadura. Bueno, yo creo que la respuesta, José, Juan, la acabas de decir a través de tu familiar, de tu abuelo. Creo que es importante qué es lo que pasa con la gente que ve esta fotografía. Yo creo que eso es importante, qué es lo que provoca esta fotografía. Y si provoca, yo creo que la fotografía en general, si provoca bien o mal o indiferencia, yo creo que eso es importante que provoque. La fotografía, en este caso la fotografía documental, es provocar. Yo creo que... Y otro tema que vuelvo un poco a subrayar, que tiene que ver con que uno es de acá. Entonces yo creo que uno somos de acá. Entonces ese tema, el ser de acá, es como yo voy retratando mi mundo. A mí me tocaron en esta muestra, en esta conversación, yo he estado mostrando varias imágenes desde lo que me tocó vivir, pero también es el mundo de nosotros, el mundo de los trabajadores, el mundo somos los papás, son trabajadores, gente que en una instancia vivieron esa época. Y el tema es cómo yo retrato. Ahora, ese retratar, ese fotografiar, es como yo lo vivo, como yo lo siento, y genial que la otra gente se sienta identificada. Darle las gracias a tu abuelo, yo creo que para mí, un poco yo creo que tiene que ver algo con eso, de que estas imágenes no pasen desapercibidas. Yo creo que hoy en día la información, las imágenes, hay una cantidad de imágenes, pero no se detienen. Yo creo que es importante que en este caso el tema cultural y puntual, la fotografía, que la fotografía te diga algo, que te detenga. Y eso yo creo que ya es un logro. Un logro que la fotografía te haga reflexionar, que la fotografía te conecte en este caso te conectó con tu abuelo, y tú transmitiste esta historia. Entonces yo creo que eso es importante, cómo uno se va conectando con esta, y no perder esa conexión, porque hoy en día no hay una conexión. Yo encuentro que hoy día hay una desinformación. Hay mucha información, pero hay desinformación. Entonces el tema es cómo yo me informo, cómo yo selecciono, cómo yo filtro.
y en este aporé, en este caudal, río de imágenes, de información, etcétera, etcétera. Creo que eso es importante y para eso es detenerse, para eso es conversar con el otro, para eso es esta instancia, conversar con el abuelo, conversar con el profesor, conversar con el compañero. Yo creo que son estas instancias que uno se va conectando y eso hay que cuidarlo. Gracias por responder. Vale. Buenos días, Hola. Alejandro. Me llamo Pia. Ah, perdón. No se preocupe. O sea, estuvo buena. Yo soy la mía chica. Mi pregunta es si en algún momento de la dictadura usted como fotógrafo pensó en dejarlo, pero sí, definitivamente pensando en la persecución política que los fotógrafos recibían debido a que ustedes eran los que captaban todo. O sea, ustedes tenían las pruebas para decir, no, este carabinero se llevó a alguien y tengo una fotografía que lo comprueba. Hay 6 fotógrafos, por decirlo, que lo comprueban. O sea, ¿usted en algún momento temió por su familia, por usted? Porque hay que saber que durante la dictadura incluso recurrían a las familias con tal de que las personas no hablaran. Recurrían a perseguir a tus hermanos, madre, padre, o incluso amenazarlos solamente para que usted no dijera o hiciera algo. Entonces mi pregunta es si en algún momento usted dijo, no, lo tengo que dejar porque yo estoy corriendo un riesgo y mi familia lo está corriendo. O algún familiar o amigo cercano, a eso me refiero. Bueno, a ver, lo viví con Álvaro, con mi hermano que tuvo ese secuestro de la CNI. Lo tomaron de la micro y lo sacaron, lo golpearon y lo dejaron botado en la calle. Y eso ya es un tema que a mí me tocó vivirlo cercano. Y me tocó ver muchas cosas que tienen que ver con el tema de la violencia, que tienen que ver con ese mundo que se estaba viviendo, que era un mundo caótico, un mundo de los derechos humanos que lo violaban día a día, un mundo que moría gente, un mundo que habían protestas, un mundo que había hambre, y ese mundo, como aparece en la imagen de la Biblioteca Nacional, dice en Chile se tortura, en la TV calla. Entonces en los medios no había no se veía eso. Entonces estaba a esta instancia, y esta instancia también tiene que ver un poco con la AFI, que este grupo de fotógrafos que se hacían estas exposiciones, y estas exposiciones, además de verlas, no sé, por ejemplo en la sala de Eduard, se llevaban afuera. Muchas imágenes se fueron afuera, estuvieron en distintas partes en Sudamérica, en Europa, y eso era una forma de vasos comunicantes respecto a lo que estaba pasando, porque la prensa oficial no se hablaba sobre eso. Ahora el tema de si en algún minuto yo dije, bueno, hasta aquí yo llego, yo creo que no sé si fue tan así, tan explícito, pero había un sentimiento de que había un desgaste. Había un desgaste que esa vida era una vida intensa, que al final tú estabas trabajando con las emociones porque estabas fotografiando. Ahora, esto del carabinero puede haber sido cualquier persona, y gente que desapareció, gente que en las poblaciones allanaban. O sea, era más como un sentimiento de la adrenalina que provocaban y lo que podría pasarle quizás en algún caso, era más como un miedo. Era un tema latente, yo creo que era un tema latente pero el hecho de... Un poco este tema tiene que ver con yo te doy el ejemplo de este fotógrafo checoslovaco, Joseph Kudelka, que fotografió la primavera de Praga, y ahí habían tanques, estaban los rusos, y todo un cuento potente, fuertísimo. Hay una imagen increíble que no sé,
tipos que están, gente checoslovaca que está enfrentando a los rusos, y los rusos apuntándolo con rifles, con escopeta, con tanques, un tema así violentísimo, ¿ya? Pero él era de allá, era fotógrafo de allá y tenía esa... ¿Por qué doy este ejemplo? Porque me identificaba mucho después con el tiempo. De hecho, el tema de traducir, yo me acuerdo que buscaba lectura para poder traducir un poco lo que pensaba este fotógrafo. Y en el fondo cómo yo me reflejaba con esa situación, ya tomándolo con un poco más de conciencia, más de leerlo. El minuto era un tema como de estómago, de estómago, y el tema era seguir adelante. Pero el miedo, como te digo, estaba, pero estaba la fotografía. Yo no sé, hay un tema que no sé si lo puedo dejar muy claro, pero hay un tema ahí de que había que seguir fotografiando, pero había un desgaste, estaba ese desgaste, y ese desgaste yo creo que al final del periodo ya, por ejemplo, ya cuando se hizo el plebiscito, apareció el tema de la democracia, bueno, ahí había que tomar otro rumbo, ¿ya? Sí, ya veo. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. En primer lugar, con respecto de lo que nos han mostrado, yo quiero llevar a la reflexión con respecto de lo que significa toda esta vivencia y este cruce que se da entre un momento histórico, diferentes momentos históricos, y la responsabilidad de hacer un registro, por un lado, pero por otro lado también de qué manera uno puede ir descubriendo capas desde una imagen que detuvo un momento, ¿cierto? Y desde ahí yo, bueno, cuando tú mostraste las primeras fotografías, yo me preguntaba si tú hiciste todo el proceso de laboratorio también, y cómo ves tú toda esta evolución, desarrollo y conexión que uno puede tener con la cámara hoy en día. Ya, porque por ejemplo yo, cuando tú hablaste, yo aprendí fotografía con un fotógrafo de taller. Yo estudié arte, pero no enseñaban en la U, sino que uno aprendía con amigos que te prestaban cámara, que te prestaban lentes, era otra la relación. Y me gustaría que tú hicieras ahí como una mirada para estos jóvenes que... Con respecto otra vivencia con la cámara. A lo análogo y lo digital. Exacto. Ya. Bueno, lo que podría decir es que al que le gusta la fotografía, ojalá tenga la experiencia de usar lo análogo. Yo sé que es un tema, hoy en día está en boga, se está regresando al tema análogo. La fotografía nació en una forma elite con el tema de lo análogo, era muy caro, la aristocracia hacía fotografía de este tema de la analogía, todo lo químico, y después se masificó con la Kodak, con todas estas cámaras que todo el mundo Instamatic, y después se popularizó. Y hoy día volvemos al tema de lo exclusivo, de hacer una fotografía análoga y no lo digital, porque ya lo digital es como lo masificado, que está, todo el mundo toma fotos, todo el mundo tiene celular, etcétera, etcétera. El tema, y bueno, yo creo que la invitación es un poco el tema de fotografía, de tener esa experiencia de lo análogo, del proceso de lo análogo, de revelar, porque hay varias etapas, está el tema de revelar, está el tema de copiar, el tema de la ampliadora, y después está el tema de hacer las copias. Hay todo un proceso, y ese proceso hoy día se está viviendo con el tema digital, en forma rápida. Tú aprietas un botón y te sale la imagen, te la simplifica enormemente. Ahora, con respecto al tema este transitar de lo análogo a lo digital, bueno, me tocó vivirlo y fue todo un tema, fue un tema así casi de resistencia. De hecho, no, yo no quería
A mí me interesaba lo análogo, me interesaba el blanco y negro, pero está todo este tema que hoy día la cámara digital, los megapíxeles, el tamaño de la imagen, el tamaño de la cámara, etcétera, etcétera. Había todo un tema ahí que era como recurrente. Pero al final uno tuvo que entrar a crear ese puente por una necesidad. Hay un tema laboral, el caso de la rapidez, de lo inmediato, y eso lo daba lo digital. Y bueno, y ahí me metí en ese mundo, pero siempre estaba el tema de lo análogo, el tema de lo blanco y negro, siempre fue paralelo, nunca lo perdí yo ese sentido. Entonces creo que lo digital es, bueno, es todo un mundo ahí. Yo creo que es un tema, casi un tema aparte, pero creo que me gustaría subrayar que el tema de lo análogo es interesante, que para la gente que aprecia la fotografía, que le interesa la fotografía, tenga un taller de análogo. Yo creo que eso es interesante, como el proceso, revelar, los tiempos de revelado, el tema del cuarto oscuro, el tema de la oscuridad, la luz de seguridad roja, no sé, es todo un mundo que es muy interesante. Cuando esa imagen aparecen los químicos, hay todo un misterio. Bueno, hay muchas películas que están dando y aparecen, por ejemplo, hace poco vi una película de Eugene Smith, que la hacía Johnny Depp, que no sé si se dio acá en Chile, pero una imagen que tiene que ver un poco con la vida de Eugene Smith, que es un fotógrafo norteamericano que es como el padre del fotoperiodismo, del reportaje. Entonces hace todo un trabajo sobre un poblado en Japón. Pero bueno, ahí está todo el tema del análogo. Yo creo que eso es un tema. Y lo digital, bueno, es un tema que hoy día lo estamos viviendo, que creo que es interesante. Es muy caro, cada vez que es más caro, cada vez que tener una cámara digital, porque te preguntan a ti, bueno, ¿cuántos megapíxeles? No sé, hoy día yo partí con 2 megapíxeles, ahora están en 80 megapíxeles. Entonces hay todo un tema económico y todo un tema que tiene que ver con el tener más. Creo que ahí, bueno, pero no hay que olvidar que creo que esta conversación, esta instancia, esta invitación que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con que yo observo, que es lo que quiero mostrar, cuál es mi mirada, cuál es mi foco. Y no tiene que ver con ni siquiera la cámara, ni siquiera con los megapíxeles, sino que tiene que ver con lo que uno está mirando, está sintiendo y está racionalizando. Sin duda, lo que pasa, o sea, yo donde apuntaba era básicamente con respecto de que antiguamente uno tenía una conexión distinta con la cámara, sentía yo, y frente también los resultados, porque uno tenía un rollo que tenía una cantidad de exposiciones y no tenía como en la digital que podías tomar varias a la vez, ¿cierto? Y por el tema económico después tampoco la fotografía terminaba en la obturación, terminaba en el proceso de revelado. Ahí uno decidía cuándo terminaba. Entonces hoy en día los procesos son distintos y por lo tanto también cuando uno se enfrentaba a un momento tenía que tener como la sensibilidad instantánea para saber cuándo era, porque hoy en día uno podría, digamos, darse varios momentos, ¿cierto? Y no tener ninguna complicación con respecto a que se te acabe el rollo. Tú dijiste que te compraste primero 2 rollos, ¿cierto? Y yo tengo varios rollos sin revelar, por ejemplo. Y quizá lo último, tú optaste siempre por el blanco y negro. ¿Había un propósito o había otro sentido? Mira, es interesante escucharte, porque uno se empieza a recordar acá con el tema de lo que a uno le ha tocado vivir. Y en este contexto, por ejemplo, toda esta fotografía, el tema de la película era un tema. Yo vuelvo al ejemplo de Morrison, que venía con 30 rollos. Me acuerdo que yo le pedía un rollo, 2 rollos, ¿sí? Unos rollos así que aquí no habían, eran como una joyita. Y uno andaba con una película, con una carga, 36 cuadros, y tomaba los tomaba. Toda esta imagen, de hecho uno cortaba los negativos. Yo cortaba, me acuerdo que tomaba 4 fotos y para no cuidarlas cortaba y hacía cargas cortas. Había todo un mundo.
Entonces el tema era como, y ahí ese era un ejercicio interesante que creo que tiene que ver con el tema de observar, que al final tú observabas y no tenías, y lo que hoy día está con el tema digital, que tú puedes tomar fotografías, borrar, que yo creo que tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, porque es interesante que tú puedas elegir. Yo creo que eso es importante también, que en el tema digital tú puedes ver la imagen y decir, bueno, esta imagen es la que me interesa y la otra las borra. Y eso es un tema rápido, yo creo que importa. Eso nosotros en lo análogo teníamos que esperar hasta que se revelara, y ahí de repente no había tiempo, y como tú bien dices, teníamos películas que llevaba la semana porque el tema era intenso, entonces no había cómo revelarla, y la revelaba, y no sé, el fin de semana, etcétera. Así que, pero el tema, yo creo que todo tiene su pro y su contra. Creo que el tema digital tiene cosas positivas, ¿ah? Pero el tema es cómo yo, al final, vuelvo a insistir, el tema de observar, que al final uno, quiero que fotografía, porque no verla, sino, por ejemplo, el tema digital, tú estás viendo, siempre estás preocupado de verla, tomar la foto y miras. Yo creo que interesante sería que tomar fotografías sin mirar y después verlas con más calma, y que es lo que uno está fotografiando. Yo creo que el video final, este tema de la hoja de contacto, la hoja de contacto es una bitácora. Yo creo que ese es el tema, el fin de la hoja de contacto, es una bitácora que tú vas recorriendo todo un recorrido respecto a qué es lo que has fotografiado. Y son 36 cuadros. Tal vez, por ejemplo, yo hago clase y yo a los alumnos les digo, tomen 36 fotos. Piensen que tienen un rollo de película de 36 cuadros. No tomen más. Y lo otro importante es que tomen lo que esos 36 cuadros seguidos. Porque este tema de lo digital, que tú tomas fotografía y borras, y después entonces toma 36 cuadros de lo digital y después los ves con calma en tu computador, y ahí vas a dar cuenta. Hoy día, por ejemplo, en Photoshop tú puedes hacer una hoja de contacto con 36 cuadros, y ahí tú te das cuenta del recorrido de lo que has hecho, qué es lo que estabas observando, qué es lo que llegaste para hacer esta imagen. Por ejemplo, esta imagen yo tomé 3 cuadros, y son 3 cuadros y se me acaba de ir a una película corta. Entonces, y así es un poco el tema. Entonces creo que tiene que ver con cuál es el recorrido y cuál es la imagen que tú quieres elegir. ¿Alguien más, no? Lo del blanco y negro te había preguntado si fue una opción. Perdón, lo del blanco y negro. Me tocó trabajar con negativo, andaba con cámara con negativo, con diapositiva y blanco y negro. Andaba con cámara, con 2, 3, alguna vez anduve con 3 cámaras que tenía que ver con fotografía blanco y negro, con diapositiva. Y lo otro, el tema que yo, estas fotografías eran como un poco lo que yo estaba mirando. También había un trabajo de encargo que tenía que ver con la fotografía de encargo para vivir, y que lo que necesitaba el diario, que necesitaba la agencia, que necesitaba el cliente, pero yo siempre andaba con mi cámara fotografiando lo que a mí me interesaba. Entonces muchas veces andaba con 3 cámaras. En alguna época que tenía que andar con 3 cámaras, que se tomaba color, blanco y negro y todo lo demás, y distintos lentes y todo ese tema. Ahora, hoy en día, por ejemplo, la cámara digital tú colocas, en la misma cámara tú puedes cambiar la sensibilidad, puedes cambiar el forzado, puedes cambiar las luces, puedes entrar a un lugar, etcétera. Mucha versatilidad en una sola cámara. En cambio, en esa época tenías que andar con una cámara que, no sé, para entrar acá tenía que entrar con una sensibilidad mayor, o salir y así, etcétera, etcétera. Hola, ¿se escucha? Mucho gusto, Alejandro, soy Florencia, y quería consultarte si todavía sigues tomando fotos, o quizá un poco más contemporáneas, y si todavía sigues con esta carrera de fotógrafo o estás haciendo algún taller, ya que me parece muy interesante y muy sorprendente lo que sería estas fotos, porque debió ser un poco difícil pasar por estos momentos y sacar tantas pruebas y tener casi ese tipo de miedo de que te puedan encontrar y todo eso. Saber si tienes fotos contemporáneas, si es con esta carrera y algún taller o... Sí, a ver, gracias. Bueno, a mí el tema, por ejemplo,
cuando Felipe me invitó, yo dije, feliz. Me encanta a mí poder conversar sobre algo que a mí me gusta, y yo veo que acá a ustedes también les gusta, entonces es como lo mejor de lo que uno le puede pasar. Y estar con una profesora que también le enseña, creo que es lo mejor que uno le puede pasar. También me ha pasado lo otro, yo creo que ese también es un desafío cuando la gente, también tú has vivido situaciones que todo el mundo le gusta, pero también hay otra gente que no le gusta, y cómo yo compenso a esa gente para que se enganche. También ese es un tema, un rol del profesor. A mí me gusta este tema de hacer talleres, me gusta de poder conversar, me gusta de ver qué es lo que le interesa, por ejemplo, qué te interesa a ti, y ahí a través de una conversación uno va aprendiendo y un poco va... la idea es cómo yo comparto mi experiencia con los demás. Yo creo que eso es un poco lo que uno está haciendo aquí en este minuto. No sé, ¿cuál es la otra pregunta que me comentaste? Si sigues haciendo fotos contemporáneas y sigues claro. de fotógrafo. Bueno, hago talleres, he hecho trabajo en escuelas, en escuelas de periodismo, en escuelas de fotografía, y hoy día estoy haciendo talleres personales, es un tema que a mí me interesa. Y respecto al tema de la fotografía de ahora, tengo un Instagram, Alejandro_Jope, de Instagram, y ahí también, bueno, ese es un tema de, una forma también de estar ahí presente con respecto a la fotografía. Creo que esos son temas que uno tiene que estar como usando, este tema del Instagram. Y también hay otros proyectos, yo creo que son importantes los proyectos ya un poco más de largo aliento. Creo que el tema de estas imágenes, hay un archivo, yo creo que también hay momentos que hay que consolidar. Yo he hecho libros de, por ejemplo, fotografía memorial, que tiene que ver con los memoriales de Chile, pero no he hecho libros, hice un libro, una exposición y un libro sobre 1973, 1990, está Chile desde adentro, pero hay un tema que creo que está pendiente y me gustaría como desarrollar, buscar financiamiento, un poco lo que yo he estado haciendo y lo que he hecho. Ok, perfecto, muchas gracias, Alejandro. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Bueno, primero, como si pudiera dar consejos para los que seguimos retratando, como dice los que somos de acá, seguir retratando los momentos históricos que vivimos, como usted lo hizo en su tiempo y puede seguir haciéndolo. Nosotros, ¿cómo podemos empezar? Bueno, yo creo que, mira, ¿cuál es tu nombre? Franco. Franco. A ver, Franco, yo creo que ustedes están viviendo un tema importantísimo. Yo creo que todos en algún momento estamos viviendo un tema importante. Y cómo uno le da esa importancia y cómo quiere expresar esa importancia. Yo creo que hoy día, por ejemplo, ustedes son estudiantes de Instituto Nacional, uno lee el diario, ve el tema periodístico y está todo un tema, una imagen del instituto, y se hace una idea del instituto, pero ustedes están viviendo lo que... Ustedes son testigos directos de lo que están viviendo acá en la escuela. Entonces creo que eso es un tema que yo creo que eso es importante. Cada uno de ustedes está viviendo algo interesante. Y ¿cómo lo quiero expresar? Lo puedo expresar con la fotografía en este caso. ¿Y por qué no? No sé, recién estaba hablando con una chica que le gustaba el paisaje, la vegetación. ¿Por qué no? Ahora todos son acá en distintos escenarios. Esta fotografía que yo estaba mostrando es un retrato de una época, en distintos escenarios. El escenario ha sido Santiago, el escenario fue una fábrica, el escenario fue una playa, el escenario puede ser acá el colegio, el escenario puede ser la calle, hay distintos, puede ser la familia, puede ser los amigos, no sé, hay distintos escenarios que yo creo que es importante que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que me atrae?
empezar a fotografiar. Yo creo que hay que partir por algo. Y el tema es atreverse. El tema de la cámara, bueno, todo un tema, tomar fotografía. Yo lo dije en un principio, el periodista o el escritor puede, hoy día puede estar hablando, narrando sobre esto, pero el tema es fotografiar. Ya, el hecho de tomar una fotografía es un tema. Hoy día la fotografía es distinto tal vez como antes. Puede ser sospechoso, no sé. Entonces hay temas que hay que tener ahí, hay que hacerlo. Yo creo que el tema es practicar, ¿no? En mi época la fotografía era un arma, ¿no? El caso de la fotografía, por ejemplo, yo creo que, no sé si es consejo, pero siempre para mí fue un tema discreto. Entre la mayor discreción, entre mejor que no me conozcan. A mí nunca me ha interesado, yo creo que por personalidad no me ha interesado así, el tema mediático. Yo creo que es un tema que tiene que ver con un poco con la fotografía. Al final es la fotografía la que está mostrando. Después uno tiene la oportunidad, yo creo que esta oportunidad de poder conversar hubiera sido genial haberlo podido conversar en esa época, pero no había tiempo, había otro momento. Entonces son distintos momentos. Lo importante en qué momento estamos viendo hoy día cada uno de nosotros, y bueno, y ahí expresarlo. Gracias. Bueno, ¿queda alguna última pregunta? Bueno, gracias a todos por la asistencia y sobre todo a Alejandro por compartir con nosotros tu visión y tus fotografías de este largo camino artístico y social.